Hola de nuevo, es una bendición poder estar otro día más con todos ustedes meditando en tesoros de la palabra de Dios que están ahí para que nosotros los podamos descubrir, escudriñar y para que podamos adentrarnos en la misma palabra y hacerla parte de nosotros, poder vivir en esos principios. Y estamos hablando de este tema, oremos y heremos para que no erremos. Esa palabra eremos viene del griego, donde en muchos versículos del Nuevo Testamento estamos estudiando, si usted recuerda, y si es la primera vez que sigue este hilo de programas, recuerde que estamos viendo que eremos viene de esa palabra desierto, lugar solitario, lugar donde no hay nadie, lugar desierto en cuanto a que Jesús se apartaba a esos lugares desiertos para buscar la dirección de Dios, la dirección del Padre. Hemos visto cómo Jesús tenía esa habitualidad, cómo tenía esa norma de conducta constante de buscar las cosas del Señor, de buscar a solas. Cómo Él también introdujo a sus discípulos en este, de alguna forma, contacto espiritual que hemos de tener cada día con el Padre, buscar la presencia de Dios. Cada día debemos de buscar esa presencia, como en tantos salmos nos habla la palabra de Dios de ello. De temprano te buscaré. Es más, en la oración judía habían tres partes: la oración de la mañana, la oración de la tarde, la oración de la noche, y la oración de la mañana era la más importante. Era la oración donde el pueblo judío tenía en su Torá, en la costumbre, el que iban a coger fuerzas, y siguen teniéndolo, para todo el día, para poder dar con todo lo que el día iba a deparar. De tal modo que la oración matutina, la oración primera, era la fundamental y la imprescindible. Entonces, hoy vamos a avanzar un poquito más. Vimos la semana pasada que a veces nos ataca un espíritu de soledad. Ese espíritu de soledad viene contra nosotros y es una buena oportunidad cuando nos sentimos solos los cristianos, cuando viene esa soledad a nosotros. No hay que verlo como algo negativo. Puede que Dios esté buscándonos para tener intimidad, un encuentro con Él, para poder buscarle, para poder estar juntos con Él y poder llevar a cabo esa relación de oración, de búsqueda de Dios. Solo cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos va a revelar los misterios del reino de los cielos. Mire, Moisés tuvo que subir al monte 40 días. Yo no sé si usted recuerda que Moisés, cuando le fueron dadas las tablas de la ley, tuvo que subir al monte y estar 40 días en el monte. En esos 40 días, Moisés le iba a revelar Dios las leyes para el pueblo. En la segunda vez, porque rompió las primeras tablas, Dios le dijo a Moisés: ve y alízate, prepárate unas tablas como las primeras. Y eso nos habla de alisar el corazón, de preparar nuestro corazón. Antes de que Dios nos pueda hablar en el monte, tenemos que estar humillados, contritos, tenemos que estar con un espíritu humilde, por supuesto, y tenemos que buscar de su presencia con hambre, con sed y con trabajo, con laboriosidad. Así que Moisés se alisó, preparó, dejó lisas 2 tablas como las primeras, siguiendo las instrucciones de Dios, y ahí en el monte Dios grabó las leyes en esas piedras. Ahora hay una enseñanza para usted y para mí. Cuando nosotros buscamos lugares desiertos, cuando vamos con una actitud correcta, cuando nosotros vamos con humildad, con mansedumbre, con sencillez y hambre de Dios, y cuando alisamos nuestro corazón, cuando dejamos nuestro corazón en las manos de Él, cuando realmente somos capaces de decirle a Dios: Señor, yo vengo a escucharte, cambio el plan si es necesario, pero quiero oírte. En ese instante, en ese momento, no lo dude, ahí el poder de Dios viene a nuestra vida. En esa forma tan maravillosa, Dios va a hablar a nuestro corazón. Él dice que ya no nos va a hablar en tablas de piedra, sino que Él ahora nos ha dado un corazón de carne. Y Él nos habla
pero hemos de alisar el corazón. Muchas cosas oprimen y quieren nuestra agenda llenarla de quehaceres. Estamos muchas veces estresados, afanados, vamos corriendo de un lugar a otro, pero hemos de dejar que Dios tenga la preeminencia, la prioridad, la mejor parte. Y es importante que usted y yo tengamos esto claro. Dice la palabra de Dios, y vamos a ver algunos versículos, en 4 momentos enigmáticos de Jesús, como Él, en esos 4 momentos, siempre lo que buscó es la presencia del Padre. Es fundamental. Si usted quiere tener una vida de verdad prosperidad, y no me refiero a lo económico solamente, que las cosas salgan bien, si usted quiere no errar, si usted no quiere no fracasar en lo que hace, si usted quiere ser bienaventurado, hemos de buscar la presencia de Dios. Quiero, antes de ver estos 4 puntos importantísimos donde Jesús pudo llevar a cabo con éxito la misión de Dios, poner un ejemplo. Un ejemplo para que veamos lo importante que es la presencia del Señor. Se dice la historia, que un joven le contrataron para cortar árboles con un hacha. Así que el primer día de trabajo cortó 25 árboles. Estaba orgulloso con su hacha y estaba diciendo, aún puedo mejorarlo. Estoy fuerte, estoy joven y puedo mejorarlo. Así que fue al segundo día, esperando la recompensa del jefe que le había contratado por un buen cortador. La verdad que el primer día cortó al nivel de los más exitosos cortadores de árboles del bosque. Así que fue el segundo día y en vez de 25, cortó 20. Aterrado, el leñador dijo, pero ¿cómo es posible? Si me he esforzado más, si he venido predispuesto a más, no es posible que solo haya cortado 20. Así que dijo, voy a comer bien, voy a acostarme temprano, voy a descansar y mañana no 20 ni 25, cortaré 30. Así que al día siguiente fue con nuevas fuerzas, cogió su hacha y comenzó a cortar árboles. En la tala del árbol ese día solo cortó 15. Frustrado, avergonzado, el leñador dijo, no es posible, aquí está fallando algo. Y yo me encuentro fuerte, estoy teniendo aún más esmero, más todavía que el primer día, y voy decreciendo. Voy a tomar un complejo vitamínico, voy a poner más esfuerzo todavía, y mañana enmiendo todo lo que he fracasado estos 2 últimos días y voy a llegar a superar o al menos igualar al primero, porque si no mi cargo, mi trabajo está en peligro. Así que este leñador fue el 4.º día con ese complejo de 15 árboles respecto de 25 y solo pudo cortar 10. Acomplejado, frustrado, sin saber dónde meterse, cuando acabó la jornada, acudió a su jefe que le había contratado, un experto leñador, y le dijo, mire, estoy un poquito oprimido, deprimido, triste, porque el primer día corté 25 árboles, el segundo 20, el tercero 15, el cuarto 10. Yo no sé qué me ha pasado, yo no sé qué está ocurriendo, pero no entiendo. Yo no he sido mal trabajador, incluso he venido cada día con más esmero, pero no produzco. Y el experto leñador le dijo, ¿te has acordado en ese resto de días de afilar tu hacha? No sé si usted se está dando cuenta del mensaje y del contenido espiritual, pero nosotros, si no afilamos nuestra comunión con el Señor, si no quitamos la carne y dejamos que salga el Espíritu, si esa doble hoja, esa doble naturaleza no la limamos, si no sujetamos la carne por el Espíritu en la presencia del Señor, no vamos a tener éxito en las misiones de Dios. Las misiones de Dios solo se pueden llevar al éxito cuando, como el leñador afila su hacha, por mucho denuedo, por muchas ganas que el leñador tenga, si el leñador no afila el hacha, no puede cortar árboles.
El cristiano, la cristiana nos pasa igual. Por mucha gana que tengamos de agradar a Dios, no podemos agradar a Dios si realmente no pasamos tiempo en su presencia. Dicho esto, quiero ver 4 puntos en este día donde Dios, Jesús, nos da un ejemplo maravilloso en el cual nosotros podemos extraer una enseñanza también preciosa en esa comunión que Jesús tenía con el Padre para tener éxito. El primer punto se encuentra en Lucas 6, versículo 12 a 16. Dice: en aquellos días, Él fue al monte a orar. Subía al monte y pasaba tiempo en comunión con su Padre, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, pasó toda la noche orando, y ya cuando era de día, cuando amaneció, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, a Juan, a Felipe y a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así que Jesús, antes de escoger a esos 12, quizá para nosotros hubiera sido ilógico que cogiera a Judas, a Tomás, a Pedro, personas que iban a fallar, personas que iban a tener un fracaso, personas que Jesús simplemente se puso delante del Padre y tenían que ser los que tenían que ser, hasta el punto que el Evangelio nos dice que Judas iba a ser el traidor. Obviamente el plan de Dios tenía que cumplirse con toda cabalidad, porque era el plan de Dios, no de Jesús. Jesús ahí dependía del Padre, y nosotros tenemos que aprender a depender como Jesús dependía del Padre, nosotros también. Así que se fue al monte, pasó toda la noche orando, y cuando era de día tomó la decisión porque Dios le había guiado. Nosotros no podemos ser menos. Debemos de también clamar a Dios, orar a Dios, depender de Él. Cada decisión que tomemos debería ser una decisión respaldada por Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros orando? Antes de decidir y hacer algo, ¿consideramos lo que Dios nos tiene que decir? Ese sería el ideal, es a lo que Dios nos llama. Pero es verdad que tristemente fallamos, y mucho, en esta actitud. El segundo punto que quiero ver es en Lucas 9:38. Ahí un poquito más adelante, el monte de la transfiguración, que hemos leído ya en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque también subió al monte Jesús. Y en esta ocasión, cuando sube al monte, Lucas 9:28, observamos claramente que vino la revelación del Padre. Si usted quiere tener revelación de Dios, tiene que subir al monte, tiene que apartarse del mundanal ruido, si así lo quiere llamar, porque es donde viene tanta información, donde viene tanto estrés, donde las agendas apretadas ahogan la comunión con el Señor, y eso no puede darse lugar jamás. Aconteció, Lucas 9:28, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, como él daba ejemplo a Pedro, Juan y Jacobo, como a veces él estaba a solas, pero daba ejemplo de la importancia de la comunión con el Señor antes de tomar decisiones y antes de que ocurran cosas. Dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él, por estar con él en ese tiempo de oración y de comunión en lo alto del monte, dice: Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, es decir, luchando en contra de esa inapetencia, de esa pesadez, de ese espíritu que les venía de somnolencia, de sopor, de ese cansancio. Dice: como permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús. Estos 3 discípulos vieron la gloria de Jesús,
y oyeron la voz del cielo, porque después ellos proponen en su carne, proponen hacer 3 tiendas, 3 enramadas. Pero lo que ocurrió fue diferente. Dice a continuación, cuando ellos dicen en versículo 33, sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, como 3 tiendas de campaña, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Jesús, es mi Hijo amado, a él oíd. Fíjese usted qué interesante, permaneciendo despiertos, luchando contra la somnolencia, luchando contra la comodidad, luchando contra lo que la carne desea, pero estando en lo alto del monte, en comunión con Dios, el Padre, pero en la presencia de Jesús. Ellos vieron la gloria de Dios, escucharon la voz de Dios. Vieron la gloria de Dios en Cristo y escucharon la voz del Padre. ¿Se da usted cuenta? Todo por estar en lugares apartados, en lugares de altura espiritual. Ya hemos dicho muchas veces, nadie se llame al error, que no hay por qué subirse a un monte. Estamos hablando de ascender a la presencia de Dios de una forma simbólica, espiritual, buscando tiempos de intimidad y de reposo. Hay otro pasaje en Mateo 4, del 1 al 11. En esta ocasión Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, 40 días sin comer y sin beber, 40 días de ayuno. Y en esa situación, también la palabra desierto es lugares apartados. Él estaba apartado. Había una misión que cumplir. De ese desierto dice la Escritura que salió en el poder del Espíritu. Y de ese desierto dice la palabra de Dios que el diablo le dejó por un tiempo. Fíjense qué cosas obtuvo. Poder del Espíritu, y el diablo le tuvo que dejar por un tiempo. Venció a Satanás, pero a costa, hermano, hermana, amigo, amiga, amado, amada que nos estás escuchando o viendo, fue a costa de su tiempo a solas con Dios, donde el enemigo vino a tentarle, pero pudo vencerle y levantarse como un vencedor que pudo derrotar al príncipe de este mundo. Esas 3 tentaciones fueron vencidas cuando previamente él estuvo en ayuno, oración, a solas con Dios. Y cuando llegó el tentador, él estuvo fuerte para vencer. Así que cuando dice la palabra que después de ser bautizado fue llevado al desierto, la palabra en el griego desierto es eremos, fue preparado por Dios para el momento de la tentación. Fue adiestrado. Fueron 39 días donde él se estuvo fortaleciendo. Cuando al día 40 él fue tentado, él estuvo en victoria, no dobló su rodilla a pesar de las tentaciones que el adversario le provocó y le produjo. Qué interesante, el triunfo total y no el desastre total viene por buscar lugares apartados. En este caso el mismo Espíritu lo llevó, lo capacitó, lo preparó, pero en lugares desiertos, en soledad, apartado, y después volvió en el poder del Espíritu, no lo olvide jamás. Y en Mateo 26, del 36 al 46, tenemos una escena muy conocida por todos nosotros, el Getsemaní. En estas 4 historias, las más principales hay más, también cuando Jesús andaba por encima del mar. Ya hemos visto alguna de esas. Pero ahora en el Getsemaní, el momento donde va a partir de esta vida, el momento donde va a tener que afrontar la separación con el Padre. Jamás se había separado del Padre. El momento más culmen y delicado de la historia de la humanidad. Un momento donde Dios Padre se lo jugaba todo. Iba a ser tentado Jesús a bajar de la cruz, pero pasó por un Getsemaní, por una lucha infernal. Dice la palabra de Dios que su sudor era como gotas de sangre. Dice que la agonía era intensa.
En Mateo 26:38 dice, textualmente dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Así que Jesús estaba triste hasta la muerte. Sabía, y no era el dolor a los clavos, no era el miedo a lo que iba a pasar, era que sabía que todo el pecado de la humanidad caería sobre él, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tenía que afrontar una situación terrible, una situación de separación, porque la paga del pecado en Romanos 6 dice que la paga del pecado es muerte, la muerte es separación de Dios, y él tenía que aceptar que iba a ser separado del Padre por un tiempo. En el momento que él recibiera todo el pecado de la humanidad, él iba a ser apartado, separado de la comunión que siempre tuvo con el Padre. Así que tenía que prepararse. Y él dijo en un momento determinado: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como resultado de esta lucha, él cogió a Pedro, Juan, Jacobo y dijo: velad conmigo. Hasta en 3 ocasiones, cuando les dice que su alma está angustiada hasta la muerte: velad, llorad, no entréis en tentación. Él está diciendo: hay que apartarse. Él se apartó un poco, aún cogiendo a Pedro, Juan y Jacobo, dándoles un ejemplo de cómo ellos tenían que orar en momentos de crisis. Se apartó un poquito él más adelante y dice que él oraba, y cuanto más intensa era la agonía, más oraba intensamente. Así que él mostró a sus discípulos, aunque ellos quedaron durmiendo, que la salida para el triunfo es orar y erar para no errar. Cuando digo erar, eremos, me refiero al término griego, estamos aplicando. De modo que cuando oramos y estamos en lugares apartados, en lugares desiertos, centrados solamente en el Señor, ahí estamos preparando la antesala del triunfo. Estamos preparando el galardón y la recompensa por haber triunfado contra la carne, contra el diablo, contra los planes perversos del maligno. ¿Y cómo acaba esta historia en el Getsemaní? Usted lo sabe bien. Hay algo muy bonito, y es que dice en Lucas 22:43, como resultado de este esfuerzo de oración, dice: y se le apareció un ángel para fortalecerle. Qué hermoso, que es interesante cómo Dios no va a desamparar a aquellos que le buscan. En los momentos difíciles apartan un momento para Dios y no quieren moverse sin que Dios les revele lo que tienen que hacer. Cuando hay crisis, a veces Dios lo permite para que le busquemos, no para afligirnos. A diferencia de los discípulos que erraron porque no oraron, ni estuvieron en ese lugar desierto en la forma idónea, Jesús triunfó. Él se levantó como triunfante. Él venció a la muerte, venció a la enfermedad. El pecado y el infierno no lo pudo retener, porque Él se levantó en victoria. Él era santo, Él era perfecto, y nada lo podía detener de su triunfo y su ascensión al Padre. La muerte no pudo retenerlo, no lo olvidemos jamás. Ninguno de sus discípulos estuvo a la altura. Tomás, incrédulo. Pedro, cortando la oreja de Malco y sacando la espada. Otros huyendo. Todos estaban atemorizados cuando Jesús fue apresado, y más cuando fue muerto. Hasta que no pasó tiempo, ellos no se recuperaron, estaban aturdidos. Así que nos revela este Getsemaní en Lucas 22:39. Jesús ora en Getsemaní, dice: como solía. Hay una habitualidad, una costumbre, dice: y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. En Jesús era un hábito. Mi pregunta final ¿es un hábito para nosotros la presencia del Señor? Sabemos que el leñador necesita afilar su hacha. El cristiano, la cristiana, necesitan presencia del Señor para poder vencer, afilar la espada del Espíritu, que es más cortante que una espada de doble filo, pero
¿Tenemos habitualidad? Si la tenemos, enhorabuena, manténgala. No deje que su hacha se desafile. Pero si no la tenemos, busquémosla. Afilemos el hacha. Afilemos la eficacia del poder de la palabra en nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos para que el Señor nos ayude a afilar nuestra eficacia y efectividad en el Evangelio? Para que Dios nos haga triunfantes en el propósito que nos ha encomendado. Vamos a pedirle al Señor si le parece bien. Padre, hoy nos hablas de nuevo y de una forma muy especial. Nos pones en la tesitura de que una vida sin presencia tuya es una vida de fracaso, pero una vida en tu presencia es una vida afinada, afilada y preparada para que nosotros tengamos la autoridad que hubo en Cristo Jesús y que la victoria de Él se manifieste en nosotros. Por ese motivo, Señor, te damos gracias porque has delegado una autoridad muy grande, una responsabilidad muy grande en cada uno de nosotros y ahora somos deudores para hacer las cosas correctamente. Gracias por todo. Yo bendigo a cada persona que está siguiendo este programa y te pido que crees en nosotros el hambre y la necesidad de crear una habitualidad para que no estemos en paz si no es buscando de ti. Que la búsqueda de ti sea lo primero en nosotros. Que pasemos tiempo en tu presencia, en lugares apartados, donde nadie nos estorbe. Que lo primero en la mañana sea buscarte a ti para que des pauta en nuestras vidas. Te lo rogamos con ese deseo, aprendiendo de ti, que cada momento importante fue marcado por esa presencia del Padre. Así nosotros actuemos cada día para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta oración nos despedimos deseando que su vida sea afilada como aquel leñador, su hacha, siempre en la presencia de Dios, para que usted tenga una vida eficaz, efectiva y de propósito de Dios. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.